Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Heriberto Ortiz Díaz. Soy del grupo 586 del Plan de Estudios de Ingeniería Aeroespacial, octavo semestre. Y este video es para el trabajo final de la materia de caracterización de materiales en industria espacial. En este video hablaré acerca de dos artículos en los cuales se caracterizan algunos materiales. El primero de ellos se titula Fabricación y caracterización de materiales compuestos de matriz metálica, aluminio cobre y aluminio magnesio, reforzados con partículas de carburo de titanio. Y pues espero que sea de su agrado. Bien, como resumen de este primer artículo, trata acerca de un proceso en el cual se llevó a cabo la fabricación y la caracterización de materiales compuestos de matriz metálica de aluminio cobre y aluminio magnesio, reforzados con partículas de carburo de titanio, como el título lo menciona. Para esto se infiltraron preformados con 56% de densificación mediante la técnica de infiltración por capilaridad sin presión externa. Las infiltraciones de las aleaciones de aluminio se realizaron en un analizador termogravimétrico, variando el contenido de cobre y magnesio, comparado con la infiltración de aluminio puro. La velocidad de infiltración en las aleaciones aluminio-magnesio se incrementa al incrementar el contenido de magnesio, y por el contrario, la velocidad de infiltración de aleaciones aluminio-cobre fue mayor al decrecer el contenido de cobre. La velocidad de infiltración se incrementó con la temperatura para ambos sistemas. Comparando la velocidad de infiltración en ambos sistemas a 900 grados Celsius, la velocidad de infiltración fue mayor para las aleaciones aluminio-cobre que para las aleaciones de aluminio-magnesio, siendo mayor la velocidad de infiltración para el magnesio puro que para las aleaciones aluminio-magnesio. Pero pues nunca fue mayor que la velocidad de infiltración de aluminio puro. Estudios de difracción de rayos X en los compuestos aluminio-cobre mediante el carburo de titanio revelan la formación de la fase Q-aldos, incrementándose la cantidad de esta fase a medida que el contenido de cobre se incrementa. Y para los compuestos aluminio y magnesio con el carburo de titanio, no se detectó la formación de nuevas fases. Esto es un poco como resumen acerca de los procesos y también acerca de los resultados. Pero ahorita hablaré un poco más a detalle acerca de esto. Bien, como introducción, pues los compuestos de matriz metálica reforzados con partículas cerámicas ofrecen una alta resistencia y módulo de elasticidad, así como también pues tienen buenas propiedades de alta temperatura comparada con materiales convencionales. La naturaleza de la técnica usada en la fabricación de materiales compuestos tiene un efecto significante sobre las propiedades del material. En el caso del procesamiento en estado líquido para fabricación de materiales compuestos, la mayor dificultad que se presenta es la no mojabilidad de la fase cerámica por los metales líquidos. Por lo tanto, pues es de gran importancia mejorar la mojabilidad para lograr una buena unión entre la matriz y el refuerzo. La infiltración por capilaridad sin presión externa de preformas cerámicas es una técnica atractiva para la fabricación de materiales compuestos, debido a que permite la fabricación de materiales con un alto contenido cerámico. Hablando un poco pues del uso del TIC como refuerzo, pues este mejora las propiedades mecánicas y la resistencia a alta temperatura. En particular, los compuestos de aluminio-cobre con el carburo de titanio pues proveen una combinación favorable de propiedades mecánicas y eléctricas. Y por otro lado, pues los compuestos de aluminio-magnesio con el carburo de titanio resultan ser materiales muy ligeros. Y además, pues el magnesio no forma carburos estables, por lo tanto el carburo de titanio es estable en magnesio puro. La temperatura de sinterización e infiltración juegan un papel muy importante en la cinética de infiltración, por lo tanto un estudio de la velocidad de infiltración es esencial. Previos estudios han sido enfocados sobre los parámetros de procesamiento, tal como la porosidad, la temperatura de sinterización, infiltración, empleando aleaciones comerciales de aluminio. Sin embargo, el efecto de los elementos aliantes no ha sido comprendido completamente. Y es por eso que en este trabajo se usó la técnica de infiltración por capilaridad sin presión para la fabricación de materiales compuestos de matriz metálica, aluminio-cobre y aluminio-magnesio, reforzados con partículas de titanio, de carburo de titanio. Y pues además
se estudió el efecto del magnesio y el cobre como elementos aliantes en la cinética de infiltración y algunas propiedades mecánicas. Ok, ahora sí hablando un poco del proceso del experimental, de este artículo, de este proceso, pues primeramente como materiales, pues el material de refuerzo empleado en la fabricación de los materiales compuestos fue pues polvo de carburo de titanio, el cual fue analizado a través de la microscopía electrónica de barrido, MEB, para observar su morfología. A estos polvos se les evaluó el área superficial específica por medio de la técnica de VET, que es de Brunner, Emmet y Teller, así como el tamaño y distribución del tamaño de partícula usando un analizador centrífugo. En este caso se usó el Oriva Kappa 300. El material usado como matriz fueron aleaciones binarias de aluminio-cobre, tomando como referencia aluminio magnesio, tomando como referencia aluminio de pureza comercial, para de esta manera determinar el efecto de los elementos aliantes. Por otro lado, las aleaciones binarias de aluminio fueron fabricadas en crisoles de grafito, fundiendo aluminio de pureza comercial y adicionando cobre y magnesio en los porcentajes requeridos. El aluminio de pureza comercial utilizado tiene menos de 1% de impurezas, donde las principales impurezas son el hierro y el silicio. Y aquí tenemos una imagen, en este caso es el TIC o el carburo de titanio. Ahora sí, hablando del proceso de infiltración, pues se partió de los polvos de TIC, típicamente 18.5 gramos, fueron prensados uniaxialmente con una presión aplicada de 8 megapascales, obteniendo preformados en verde con dimensiones aproximadas de 6.5 por 1 por 1 centímetros cúbicos, y posteriormente fueron sinterizados a una temperatura de 250 grados Celsius por un tiempo de 1 hora en una atmósfera inerte de argón. Además, a estos preformados se les evaluó la densificación por medio del método de Arquímedes, que es la ASTM 373. Esta infiltración de los preformados se realizó por la técnica de infiltración por capilaridad sin presión externa a temperaturas de 900 y 1000 grados Celsius, haciendo uso de un analizador termogravimétrico TGA marca CAHN bajo una atmósfera inerte de argón. Y el arreglo del sistema experimental empleado pues está mostrado en la figura 1, que lo voy a mostrar a continuación. Esta es lo que se utilizó para los preformados, que es el analizador termogravimétrico que mencioné anteriormente. Y aquí está la figura 1, que es el sistema experimental empleado para la infiltración. Está integrado básicamente por una balanza, un horno de tubo, un sistema de vacío y una unidad de adquisición de datos. Y por medio del TGA se registra la ganancia en peso al ascender el metal fundido en el preformado en función del tiempo. Y estas lecturas fueron registradas en intervalos de 4 segundos con el fin de obtener curvas representativas del proceso de infiltración. Bien, una vez hablado acerca de los materiales y el proceso de infiltración por medio de las técnicas, se va a hablar acerca de los resultados y la discusión. En primer lugar, hablando acerca de un análisis microestructural, tenemos en pantalla la figura 2A, en la cual se muestra la morfología de los polvos cerámicos de carburo de titanio, analizados por medio del MEB. Se puede observar la forma irregular de esos polvos, y además hay una diferencia en el tamaño de la partícula, ya que el tamaño promedio de la partícula fue de 1.2 nanómetros con una distribución de tamaño de partícula variable. El área superficial específica de los polvos fue de 2.171 metros cuadrados sobre gramos, y la forma y distribución del tamaño de la partícula de los polvos permitió compactar los preformados sin la adición de ligandes, obteniendo densificaciones de más o menos 56%. Por otro lado, tenemos la figura 2B, en la cual se muestra la morfología típica de los preformados sinterizados, donde se puede apreciar que solo las partículas más pequeñas han pasado a formar parte de las partículas mayores. Aquí tenemos lo que acabo de
de decir. En la figura 2A, en general, pues se muestra la morfología de los polvos cerámicos del TIC, analizados por medio de la MEB, y por otro lado, en la parte derecha, la figura 2B muestra la morfología típica de los preformados sinterizados. A continuación tenemos otra visualización de otros resultados, en el cual se muestra la morfología de los materiales compuestos de aluminio con 20 magnesio con el carburo de titanio y aluminio 20 cobre con el carburo de titanio, donde se aprecia claramente que lo que antes eran las cadenas de poros interconectados, pues ahora están ocupadas por el aluminio. Se obtuvo infiltración total de los compuestos incluyendo magnesio puro. Sin embargo, no se observó reacción entre el carburo de titanio y el magnesio, debido a que el magnesio no tiene carburos estables. Por lo tanto, pues el carburo de titanio es estable en el magnesio. La figura 3B muestra la microestructura típica de los compuestos de aluminio 20 cobre sobre el carburo de titanio. Y la fase más oscura es la matriz de aluminio. Por el contrario, la fase más blanca entre las partículas del carburo de titanio es la fase Q-Al2. Y la presencia de los precipitados cobre-aluminio 2 fue confirmada por difracciones de rayos X, lo cual se muestra en la siguiente figura. Esta figura son los espectros obtenidos por esta difracción. En primer lugar, tenemos que la presencia de los, están la presencia de los precipitados de cobre aluminio 2. Y por otro lado, en la siguiente, tenemos los compuestos de matriz metálica de aleaciones aluminio-magnesio, pues que no se detectó la presencia de la fase de reacción por la difracción de rayos X. Por otro lado, aquí tenemos una tabla en donde se muestran un poquito mejor los resultados en cuanto a la dureza y el módulo de elasticidad. En esta tabla, la tabla 1, se muestra el efecto de los elementos aliantes en el módulo de elasticidad de los materiales compuestos. El módulo de elasticidad de los materiales compuestos, aluminio y magnesio con el carburo de titanio, decrece ligeramente con el incremento del magnesio en el aluminio, lo cual está de acuerdo con los resultados reportados en la literatura. Así, el módulo de elasticidad de los compuestos de aluminio y titanio decrece con la adición del magnesio desde 170 gigapascales hasta 130 gigapascales, correspondiente a los compuestos de magnesio, titanio, carbono. Por el contrario, el módulo de elasticidad de los compuestos de aluminio, cobre, titanio, carbono se incrementa con el contenido de cobre hasta alcanzar un máximo de 195 gigapascales para los compuestos de aluminio 20 cobre con el carburo de titanio, para después decrecer ligeramente en la composición eutéctica. Y también se llevó a cabo la estimación del módulo de elasticidad por medio de la ecuación de Halpin-Tsey, la cual predice el módulo de elasticidad de manera aproximada para los compuestos reforzados con partículas. Y esto se muestra en esta figura, que es la figura 5. Debido a que el módulo de elasticidad de los compuestos de la matriz metálica es una propiedad que depende principalmente de la cantidad de refuerzo, la cual fue constante, por lo tanto el cambio de esa propiedad pues fue mínimo en la composición de la matriz. Y se puede apreciar en la figura, que es del módulo de elasticidad de los materiales compuestos en función del contenido de cobre y en función del contenido del magnesio. Bien. Por otro lado, la cinética de infiltración y aspectos termodinámicos, hablando pues un poquito por encima para hablar también de otras técnicas. Pues en la figura 6A se muestran los perfiles de infiltración obtenidos para los compuestos de aluminio-cobre con el carburo de titanio a 1000 grados Celsius. La velocidad de infiltración de las aleaciones de aluminio-cobre se incrementa al disminuir el contenido de cobre, y un comportamiento similar fue observado a 900 grados. Esto se puede atribuir principalmente al incremento de la viscosidad del aluminio con la adición de cobre, lo cual decrece la fluidez del aluminio líquido y por consiguiente la velocidad de infiltración. Por otro lado, la velocidad de infiltración de las aleaciones aluminio-magnesio se incrementó al incrementar el contenido de magnesio. Y esto se puede ver aquí en esta imagen.
En esta imagen podemos ver que es la figura 7, la comparación de la velocidad de infiltración de los materiales compuestos de aluminio cobre con el carburo de titanio y aluminio magnesio sobre el carburo de titanio a 900 grados Celsius. Se puede observar que la velocidad de infiltración del carburo de titanio con las aleaciones de aluminio cobre fue mayor que con las aleaciones de aluminio magnesio, a pesar que pues es bien sabido que la tensión superficial del aluminio decrece con el magnesio, donde se aprecia que a altos contenidos de magnesio pues ese efecto es más notable. En adición de la temperatura de fusión de la aleación decrece al incrementar el contenido de magnesio. Sin embargo, incrementando el contenido de magnesio, pues también se incrementan las posibilidades de formar magnesio-oxígeno y la vaporización del magnesio. Muy bien. Como conclusiones del artículo, pues se llevó a cabo la fabricación de los materiales compuestos mencionados anteriormente, de aluminio cobre y aluminio magnesio, con el carburo de titanio, por las técnicas de infiltración por capilaridad. Se obtuvo una mayor velocidad de infiltración con aluminio puro que con las aleaciones binarias. Y de acuerdo a los cálculos termodinámicos, es posible que la formación de un óxido de magnesio adicional a la capa de oxígeno de aluminio de las aleaciones aluminio-magnesio sea el principal obstáculo para que la velocidad de infiltración sea menor en comparación con el aluminio puro y las aleaciones de aluminio-cobre. La formación del magnesio-oxígeno adicional al aluminio-oxígeno en el aluminio fundido se manifestó en los periodos de incubación más prolongados. Para las aleaciones de aluminio-cobre, la velocidad de infiltración es afectada principalmente por la oxidación del aluminio, la cual está presente como una capa superficial en el aluminio fundido. Y en adición a la viscosidad del aluminio, se incrementa con las adiciones de cobre. Como resultados, pues la mayor dureza que se obtuvo fue para los compuestos de aluminio-cobre con el carburo de titanio en la combustión eutéctica. Y la dureza se incrementó en ambos sistemas al incrementarse el contenido de cobre o de magnesio. Y de manera similar, pues el módulo de elasticidad fue mayor para los compuestos con matriz de aluminio-cobre, siendo aún mayor que el módulo de los compuestos con matriz de aluminio puro de 170 gigapascales. Los compuestos infiltrados con magnesio puro presentaron la menor dureza y el menor módulo de elasticidad más bajo. En los compuestos de aluminio-cobre con el carburo de titanio, pues se identificó la fase de cobre-aluminio 2, la cual es responsable del grado de endurecimiento de estos materiales. Finalmente, pues en los materiales compuestos de aluminio-magnesio con el carburo de titanio, no se detectó reacción entre ambas fases. Muy bien. Ahora hablaré un poco por encima de este otro artículo en el cual se trata o tiene como tema la síntesis y caracterización de un material compuesto de aluminio-cobre reforzado con partículas cerámicas de carburo de titanio, que es un poco similar al anterior artículo, pero se habla un poquito más acerca de algunas técnicas de caracterización de materiales. Por eso es que lo añadí a este artículo. Bien, como resumen, pues en este trabajo se desarrolla la fabricación y la caracterización de un material compuesto de matriz metálica reforzado con partículas cerámicas y por medio de la técnica de infiltración por capilaridad sin presión externa a 1250 grados Celsius bajo una atmósfera controlada de argón, se fabricó el material compuesto de matriz aluminio 12% cobre y reforzado con partículas cerámicas de carburo de titanio 60%. En este artículo sí me voy a brincar un poquito la parte de la metodología, pero voy a hablar acerca de la caracterización del material. Esta se divide en dos fases o en dos partes. En primer lugar, voy a hablar acerca de la caracterización microestructural. Se sigue más o menos el mismo metodología que la anterior, pero quiero mencionar esta caracterización. Una vez que se efectuó la infiltración, similar al el anterior artículo, pues es fundamental caracterizar microestructuralmente el material, ya que nos va a permitir ver la distribución de las fases en el proceso. La caracterización microestructural llevada a cabo en este trabajo se realizó por medio de la técnica de microscopía electrónica de barrido, SEM, y por la difracción de rayos X, XRD. Y para estas dos técnicas, el material tuvo que ser cortado en una sección de 1 centímetro por 0.7 centímetros y pulido en la superficie a brillo espejo en una pulidora Weller EcoMet
3000 para poder apreciar mejor la distribución de refuerzo y de la matriz dada en el proceso de infiltración. La pulidora es puesta en funcionamiento con una carga de 2 libras, con sesiones de 5 minutos, y entre cada sesión se hizo una pausa de 30 segundos. Se utilizaron 3 lijas diferentes, una de 320, otra de 400 y otra de 600, y el ciclo de pulido de las piezas fue con la lija 320, fue de 20 minutos, 4 sesiones de 5 minutos, perdón. Con la lija de 400, igual 20 minutos, 4 sesiones de 5 minutos, lo cual también se hizo con la lija de 600, 30 minutos y 4 sesiones de 5 minutos. Bien, ahora, como mencioné, pues se divide en dos. Como resumen, pues, la microestructural, se usa la microscopía electrónica de barrido SEM y la difracción de rayos X, XRD. Pero también tenemos la caracterización mecánica y el proceso de esta caracterización, luego de ser infiltrado, pues es observar las propiedades que posee. Por esa razón se realiza un ensayo de microdureza en escala Vickers y un ensayo por el método de excitación de impulsos para de esta manera determinar el módulo de elasticidad. En cuanto a la microdureza Vickers, pues se realizó con un equipo de Microphotonics Inc. en Nanovea con indentador de diamante con un rango de 1 a 50 kilogramos. Y el valor obtenido de dureza es el promedio de varias mediciones hechas en una de las caras de la muestra, pulida brilla espejo. Bien, como resultados finales de este artículo, tenemos esta tablita en donde están las propiedades finales del compuesto de carburo de titanio con aluminio y 12% cobre. Se muestran las propiedades finales y reforzado con partículas cerámicas de carburo de titanio evaluadas en la investigación. Y como podemos ver, la densidad pues tenemos un valor de 4,1911 gramos sobre centímetros cúbicos, una porosidad de 2,9%, una dureza de 330,6 y un módulo de elasticidad de 249,9 gigapascales. Como resultados, o como conclusiones, perdón, finales de estos dos artículos, pues podemos concluir que es importante estos procesos de caracterización de los materiales, ya que pues en un principio no se sabe las medidas correctas de las propiedades o de ciertas propiedades de los materiales. Entonces es importante el hecho de investigar las propiedades de los materiales para de esta manera determinar, dependiendo el caso, pues qué material es el apropiado para dicha función. Entonces, mediante estas técnicas, que podemos encontrar muchas, pues podemos ver algunas propiedades de los materiales como dureza, elasticidad, y de esta manera determinar, como ingenieros, en caso de que se nos presente alguna circunstancia en donde tenemos que elegir un material u otro, saber estos procesos de caracterización de los materiales y poder elegir el material adecuado en las condiciones adecuadas y pues que funcione y siga su función, su labor de forma exitosa. Espero que le haya gustado el video y muchas gracias por su atención.